Hola, ¿qué tal? Quería ayudarlos con algunas recomendaciones de estudio para que ustedes preparen el examen final. En la primera unidad tendríamos que podría hacernos algunas preguntas para que nos ordenemos con los contenidos. Una pregunta que nos podemos llegar a hacer es, bueno, ¿se puede conocer a Dios? Y veíamos que había dos formas. Una era la teología natural. Otra pregunta que se pueden hacer, bueno, ¿cómo es que la teología natural conoce a Dios? Otra forma de conocer a Dios era la teología sobrenatural. Otra pregunta que ustedes se pueden hacer, bueno, ¿en qué se diferencia de la teología natural? Vamos a ver que, desde la perspectiva católica, estas dos formas de conocimiento de Dios están en armonía. Una podríamos decir que es una etapa pura y exclusivamente racional, y en la otra ya se incorpora el trabajo de la fe. Se incorpora, digo, ¿por qué? Porque en la teología sobrenatural se sigue utilizando la razón. También veíamos el tema de la revelación divina. Entonces, ustedes tendrían que preguntarse, ¿qué es la revelación divina? ¿Qué quiso revelar Dios a los hombres? ¿Por qué es necesaria esta revelación para el hombre? Porque recuerden que Dios es perfecto y no necesita nada. Y ahí es donde vamos a ver la voluntad de Dios, una voluntad que es salvífica. Y esto se va a relacionar también con aquellas verdades que Dios revela, las verdades salvíficas. Si ustedes prestan atención, es un tema muy importante a la hora de analizar el tema de la Biblia cuando hablamos de la inspiración, ¿sí? El tema de la verdad en la Biblia. También deberían preguntarse, ¿la Biblia se puede interpretar de cualquier manera? ¿O la Biblia tiene una serie de características que me reclaman el uso de determinados criterios de interpretación? Presten atención que si ustedes a la hora de estudiar miran los títulos del programa y del libro, los títulos y los subtítulos, van a ver que todas estas cuestiones se resuelven con esos temas que se fueron desarrollando. Luego en la unidad 2 viene el tema específicamente antropológico, la persona humana. ¿Qué es lo especial de la persona humana? Habíamos dicho, todo lo que existe es creado por Dios, pero solamente la persona humana es creado a su imagen y semejanza. ¿Qué significa esto? Que piensen lo siguiente, cuando solo existía Dios y Dios no había realizado su acto creador, estoy aplicando categorías temporales en un momento en el que no existía el tiempo, porque no existía nada creado, pero para que ustedes puedan entender, vamos a hablar en esos términos, cuando todavía Dios no había creado nada, las relaciones entre las tres personas divinas, entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, eh, eran suficientes. Dios no necesita absolutamente nada. Estas personas divinas, Dios, quiso relacionarse con un ser personal. Y ahí es donde crea al hombre. ¿Y qué se necesita para una relación personal? Bueno, dos partes, ¿no? En este caso estamos hablando de Dios, que es un ser personal, y crea a su imagen a otra persona, la persona humana. Y ahí es posible este vínculo por las características que tiene este ser creado en cuestión que es el hombre. Pero no solamente por ser personas somos imagen de Dios, sino por tener un alma espiritual, Dios es puramente espiritual, y por ser de naturaleza social. Nuestra naturaleza es social. Fíjense ustedes, pregúntense cuáles son los bienes más importantes que tienen en su vida por los que darían su vida y quisieran que esos bienes siempre estuvieran bien. Y van a ver que son seres queridos y que en la medida que ustedes pueden compartir sus bienes materiales con seres queridos, eso es mucho mejor a que tener un montón de bienes materiales y no tener con quién compartirlos. En, en esos aspectos es que somos imagen y semejanza de Dios. Esto le da al hombre, al ser humano, un valor especial y lo ubica en un lugar especial en la creación. Y ahí vimos el lugar del hombre en el mundo. Ustedes tendrían que preguntarse, bueno, ¿por qué ocupa el lugar que ocupa el hombre dentro de la totalidad de la creación? Y ahí vamos a tener que hablar sobre la naturaleza humana. También van a ver que se tienen que preguntar qué significa que el hombre tenga una dignidad especial, qué significa que valga tanto por ser imagen y semejanza de Dios. Significa que se convierte en el centro de toda actividad humana, de las actividades individuales y de las actividades sociales. El respeto y el cuidado de esa dignidad tiene que ser el valor central. ¿Esto qué significa? Claramente que el mundo del trabajo, de la cultura, del arte, la vida familiar,
cualquier aspecto de la vida humana tiene que tener como valor principal el respeto y el cuidado de la dignidad humana. Entonces, vamos a ver que las cosas se van a ordenar de una forma porque si se ordenaran mal, no respetarían, no cuidarían, no promoverían ese respeto, ese valor que se debe tener a la persona por lo que vale. Y lo que vale, volvemos a repetir, no es algo que hace, no es algo que tiene, sino lo que es imagen y semejanza de Dios. La filosofía diría es persona. Muy bien, eso es algo a tener en cuenta y el fundamento teológico de esta dignidad es que el hombre es imagen y semejanza de Dios y las consecuencias vamos a ver que son bien prácticas. El mundo laboral tendría que estar ordenado en función de ese valor y no tener, por ejemplo, el valor económico como lo principal. Después veíamos el problema del mal. ¿Sí? Tienen que preguntarse ustedes, bueno, ¿qué es el mal? El mal existe. Nosotros decíamos que es la privación de un bien debido. ¿Por qué aclaramos que es un bien debido y no cualquier tipo de bien? También veíamos que lo distinguíamos al mal físico y al mal moral, que en teología se llama pecado. Y definimos al pecado como todo pensamiento, palabra, obra u omisión contraria a la ley de Dios. Entonces, cosas que nosotros nos podemos preguntar, bueno, ¿cuál es la ley de Dios? ¿Dónde está? ¿Cómo la podemos conocer? Y vamos a ver que hay diferentes tipos de leyes y que cada una de ellas se puede conocer de forma distinta. Leyes divinas, porque también existen las leyes humanas, cuidado con eso. Y veíamos que hablamos de pensamiento, de palabras, de obras o de omisiones. Bueno, piensen ustedes en el ámbito laboral, que puede ser un pensamiento, una palabra, una obra o una omisión, no hacer algo, que puede estar en contra de la ley de Dios. Piensen en la vida personal, en la vida familiar, en la vida académica. Van a ver que el drama del pecado es algo que afecta al ser humano en todos sus aspectos, en todos los ámbitos de su vida. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el pensamiento, la palabra, la obra y la omisión son actos libres. Todo lo que se puede clasificar moralmente está relacionado con los actos libres del hombre. También nos preguntamos, bueno, a ver, ¿qué tipos de pecados hay? Eso va a depender en función de la gravedad del pecado. También veíamos qué aspectos, qué dimensiones tiene el pecado, cómo afecta al hombre y contra qué atenta. Vamos a ver que el pecado atenta contra Dios por desobedecer sus leyes, pero también atenta contra la razón y contra la naturaleza. Es decir, que el pecado que comete una persona es autodestructivo, que es irracional y va en contra de la propia naturaleza, que el pecado no nos permite acceder a nuestro fin último natural, que es la felicidad, y a nuestro fin último sobrenatural, que es la comunión eterna con Dios. Pero para eso tenemos que entender bien qué es el pecado, tenemos que entender bien qué es la ley de Dios, qué quiere Dios cuando nos da esas leyes que debemos respetar. Son antinaturales las leyes de Dios y bueno, para eso fíjense ustedes que analizamos los diferentes tipos de leyes y ahí podemos dar una respuesta a esa pregunta. Pero el problema del mal no podíamos atribuírselo a Dios. Dios no es el culpable del mal, sino que, como habíamos visto, es un problema del ser humano que usa mal su libertad. Recuerden que la libertad es la capacidad de autodeterminarse por el bien. Es falso que la libertad es la capacidad de elegir el bien o el mal. Fíjense ustedes en la naturaleza, los animales que actúan por instinto siempre tienden al bien por instinto que los perfecciona. Nosotros somos libres, tenemos que tender al bien de la misma manera que podremos decir tienden al bien los animales, pero no actuamos por instinto, sino que lo tenemos que hacer libres, nos tenemos que autodeterminar por el bien que nos perfecciona. Bueno, ahí es donde el hombre puede usar mal la libertad y fíjense que no se trata de elegir el mal, sino elegir mal, que es distinto, y hablamos de la realidad del pecado. Entonces no se lo podemos atribuir a Dios al pecado porque es una responsabilidad del ser libre, en este caso del hombre. Y veíamos ahí los motivos por los cuales Dios permite el pecado. Y también, en la siguiente unidad, veíamos la respuesta de Dios al drama del pecado, que es la gracia, que es algo que va a sanar la naturaleza humana, que la va a elevar por sobre sus propias fuerzas. ¿Para qué? Para poder acceder a bienes que por su propia naturaleza el hombre no podría acceder. Entonces una pregunta muy importante que ustedes se tienen que hacer es, ¿qué es la gracia? ¿Qué genera la gracia en el hombre que la recibe?
Y ahí es donde nosotros veíamos que Dios siempre toma la iniciativa. El hombre nunca puede merecer la gracia. ¿Por qué? Porque no corresponde a su naturaleza. Entonces veíamos una distinción entre lo que es natural en el hombre de lo que es sobrenatural. Veíamos que la gracia es un regalo gratuito de Dios que genera ciertos efectos en el hombre. Hablábamos, por ejemplo, de la justificación. Decíamos que Dios nos justifica nuestros pecados, nos limpia del pecado que hemos heredado, del pecado original y de los pecados personales, y que esto nos permite a nosotros la conversión, que es cambiar nuestra forma de vida y ordenarnos hacia Dios. Fíjense que eso puede ser una realidad que se viva no solamente en cuestiones personales o familiares, sino también en el ámbito laboral, en la vida social en general. También hablamos del mérito sobrenatural. Dijimos, el hombre no se puede ganar el cielo por sus propios medios, no puede estar en comunión con Dios por sus propios medios, porque es algo que sobrepasa las capacidades naturales. Por eso Dios nos da la gracia. Genera este efecto, el mérito sobrenatural. ¿Qué quiere decir esto? Que los actos buenos, hechos por amor a Dios, estando en gracia, tienen un mérito especial, tienen un mérito sobrenatural, pero no por los méritos propios que realiza el ser humano, sino por los méritos de Cristo que ya ha realizado para nosotros. Y ahí es donde nosotros nos podemos otra vez relacionar, nos podemos poner a relacionar con el ámbito laboral. ¿Qué actos buenos podemos realizar en el trabajo? Estos actos buenos, hechos en gracia, hechos por amor a Dios también, actos buenos laborales, empiezan a tener un valor especial cuando nos encontramos en gracia. Y ahí ustedes podrían decir, bueno, tengo una cantidad de actos buenos para poder hacer en el trabajo y esto ya está empezando a tener un valor salvífico, trabajando todos los días. Fíjense lo hermoso que es el actuar de Dios, que lo cotidiano se convierte en un ámbito de salvación. Y esto es gratuito. Lo único que hay que hacer es no ponerle obstáculos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y por eso podemos decir que todos los hombres tienen la posibilidad de recibir la gracia. Entonces, ¿qué es la gracia? ¿Qué efectos generan? ¿Para qué la necesita el hombre? Y ahí veíamos que había diferentes motivos. Por ejemplo, nos ayuda a evitar el mal moral. Y esto, vuelvo a repetir, es algo que también podemos vivir en el trabajo. ¿Qué cosas tenemos que evitar hacer en el trabajo? ¿Qué cosas malas, moralmente hablando, no? Y fíjense que es un gran desafío. Todos los días tenemos este desafío. El desafío de evitar hacer el mal en el ámbito laboral, en la vida familiar, en la vida académica. Y el desafío de hacer el bien, ¿no? Que es algo que cotidianamente es difícil, que vale la pena y que vimos que va a respetar la dignidad humana y que a la vez puede convertirse en un espacio de salvación por la gracia de Dios. Habíamos dicho que todo esto era por los méritos de Cristo, que gracias a Cristo nosotros recibimos estas gracias que por diferentes medios, medios extraordinarios y medios ordinarios, Dios nos quería regalar. Y por eso trabajábamos en una unidad específica, ¿quién es Cristo? ¿Por qué podemos decir que Dios salva al hombre? ¿De qué manera lo salvó? Y ahí vamos a ver el misterio de la redención, especialmente vamos a ver el tema de la encarnación y después la pasión, muerte y resurrección de Cristo por medio del cual Dios nos salva. Y ahí nos preguntamos, bueno, ¿quién es Cristo? ¿Es una persona humana o es una persona divina? El misterio de la encarnación, este tema de la unión hipostática, nos va a ayudar a poder responder a eso. Bueno, a ver, ¿qué naturaleza tiene Cristo? Nosotros veíamos, es una persona divina que tiene una naturaleza divina, pero en la encarnación asume una naturaleza humana. Y por ese medio nos termina salvando por medio de su pasión, muerte y resurrección. Vamos a ver que esto le da sentido a todo lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, las enseñanzas de Cristo no son las enseñanzas de un maestro más, sino que es Dios en primera persona que nos está hablando. Es Dios, las acciones de Cristo son acciones de Dios en primera persona, la que nos está salvando, la que nos está enseñando, la que nos está ayudando. Recordemos el dogma de la Santísima Trinidad. Dios es Padre, primera persona de la Santísima Trinidad. Dios es Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad. Y Dios es Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Una comunidad de personas divinas.
Y ahí es donde nosotros recordamos, nosotros también somos seres sociales porque somos como la Santísima Trinidad, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y veíamos que la salvación no era solamente una cuestión privada, personal, en la relación del hombre con Dios, sino que también se vive de manera comunitaria. Y veíamos que Dios formaba un instrumento de salvación, que es la iglesia, y que el laico era parte de esta iglesia y que tenía una participación en la misión de la iglesia, que es la evangelización. Entonces, en la vida cotidiana del laico puede realizar esta evangelización. Cuidado, no hay que entender evangelización con solamente la prédica explícita de la palabra de Dios. A Dios también se lo predica con acciones, acciones que están relacionadas con lo cotidiano, viviendo el Evangelio día a día, no solamente cuando uno está enseñando sobre el Evangelio. De ahí nosotros estamos cubriendo todos los temas del programa. Fíjense que ustedes tendrían que lograr convertir cada uno de los puntos del programa, cada uno de los títulos y subtítulos de los textos de estudios, en una pregunta, en una serie de ejercitaciones. Una de las recomendaciones es que hagan eso, una especie de cuestionario personal en el que digo, bueno, a ver, ¿qué me pueden preguntar en esta unidad? ¿Qué me pueden preguntar sobre este tema de esta unidad? Otra cosa que pueden hacer es siempre relacionar los temas con las palabras que ustedes van a ver que son de uso cotidiano. Cuando analizábamos los efectos de la gracia o la definición de pecado, veíamos que hablamos, no sé, de pensamientos, de obras buenas, de evitar hacer el mal. Esas son cosas que nosotros entendemos cotidianamente porque son comunes, son parte de la vida cotidiana del hombre. Entonces, relacionar eso con el contenido teológico. ¿Cómo relaciono eso con el pecado? Bueno, veíamos que el tema del pecado era si esa obra, ese pensamiento, estaba en contra de la ley de Dios. Bueno, nosotros podemos tener claridad en que es un acto humano, van a trabajarlo específicamente en ética, pero después lo podemos contratar con esta realidad que es la ley divina y ver si están en concordancia o no. Lo mismo que la gracia, bueno, obras buenas. ¿Qué son obras buenas? Y nosotros podemos hacer una enumeración, hasta sin haber estudiado todavía esta materia por la ley natural. Y bueno, así todos los temas del programa. Una de las recomendaciones, vuelvo a repetir, es que ustedes mismos se desafíen a ver qué me pueden preguntar sobre estas temáticas. Usen tanto los módulos de estudio como las clases virtuales introductorias y hagan la revisión de las actividades prácticas que les propusimos a lo largo de todo el cursado para preparar el examen final. Les deseo éxito, les agradezco todo el trabajo que ustedes han realizado durante la cursada y bueno, esperemos seguir encontrándonos virtualmente. Hasta luego.